Entonces nuestro espíritu es una casa, hay que amueblarla bien. Felipe Montes. Hola, ¿cómo están? Sí, nuestro espíritu es una casa, es una morada. Recuerden a Santa Teresa. Y esa morada tiene ciertas características. Las moradas son diferentes de una persona a la otra. Tienen diferentes habitaciones, piezas, salas, salones, pasillos, corredores, jardines. No es algo con cuya construcción no tengamos nada que ver. Seguimos construyendo todo eso. Pero una buena parte de lo que esas casas son viene determinado por la construcción previa a nosotros, a lo que llamamos nosotros. Una vez más, la genética, la educación antes de que recordáramos, antes de que decidiéramos, la exposición a ciertas experiencias que no necesariamente buscamos. Pero no importa, no hay diferencia porque todas van entrando y saliendo de nosotros, atravesando esta delgada membrana que es nuestra piel, y esa delgada membrana que es nuestra piel cognitiva o espiritual, para abarcarlo ya de forma más amplia. Pero entonces, ¿qué sí podemos hacer o qué debemos hacer, creo yo, quienes nos dedicamos al arte verbal para llegar a lo que queremos, sea lo que queremos, hacer reír a otros, reírnos nosotros, hacer llorar a otros, llorar nosotros, presumir por nuestros conocimientos de lenguaje y de estructuras, o escondernos detrás de algo, o abrirnos gracias a algo. ¿Qué habría que hacer para que esto se encuentre más en nuestras manos, para que soñemos más con ello, para que esas noches de duerme vela se hagan más y más interesantes? Bueno, pues lo que hay que hacer es amueblar bien esa morada, amueblar bien esa casa. Claro, seguirla ajustando en términos físicos de infraestructura, de vigas, de grietas, reparar esto, componer aquello, ampliar esta sección, techar la otra, poner unas macetas aquí o allá, unas plantas, pero muy en nuestras manos sí está construir un mueble y traerlo, o adquirir un mueble y traerlo. ¿Dónde están esos muebles? ¿Cuáles son esas galerías? Bueno, una respuesta rápida es en esos catálogos como el de Elena Beristain, o uno que hizo Fernando Vallejo, o mi tesis doctoral, en las cuales consignamos de manera ordenada, alfabética o lógica las figuras literarias o figuras poéticas o figuras del lenguaje o tropos, o como cada quien dentro de todo este debate les quiera llamar. Esa es una manera de ir a una mueblería o de ver el catálogo de una mueblería y decir, creo que esto y esto está bien para mí. ¿Cuál es la otra? Pues, o cuál es un camino más cercano, digamos. Pues ir a casas de amigos, ir a casas de familias, amigas nuestras, en que pues acomodan los muebles o seleccionan los muebles de otras maneras. Hay otros sabores, hay otros olores, se cocina diferente. Amplío el término muebles a las macetas y a los platillos de cocina. Los baños son distintos. Quizá nos acomode que la llave sea de cierta manera, o que la llave del agua caliente esté de un lado o esté del otro, o que los baños estén uno para cada cuarto o algo así, que las sillas tengan cierto tipo de acoginado, que las mesas sean redondas o sean cuadradas, y así vamos aprendiendo. Y este paseo por casas de amistades pues equivale a no solo la lectura de otras obras, que es
muy útil, sino al intercambio de palabras con otras personas. Los diálogos, las conversaciones, las entrevistas, aunque sea lenguaje cuyo destino es simplemente saber que la otra persona está ahí. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, mucha chamba, sí, mucha chamba. Es decir, mucho trabajo, mucho trabajo. Sí, no hay de otra, no hay de otra. Aunque sea eso, nos enseña. El lenguaje es esa maravilla gracias a la cual podemos unirnos con otros, unirnos incluso al grado del acto de habla de un matrimonio. Yo los declaro, etc. Repeler a otros, tú ya no te juntes conmigo. Hacer un conflicto. Y no solo, recuerden, no solo en términos de comunicación con otras personas, sobre todo en términos de comunicación con nosotros mismos, o de monólogo interno, o de idiolectos, de hablar con nosotros mismos, o de endofasia, como dirían Luria y Vygotsky. Es decir, hablar, el habla interna, ¿no? Encontramos que esa maravilla en la cual vivimos, y que para William Burroughs es un virus, una enfermedad que nos usa como su ganado para seguir adelante y que va de planeta en planeta, dice William Burroughs, buscando especies para desarrollarse en ellas, y por eso desarrollamos el lenguaje. El lenguaje nos desarrolló a nosotros, y con él llegamos a destinos inesperados, insospechados, no planeados. Creo yo que la maravilla de que existan obras literarias tan ambiciosas como los poemas épicos, los libros sagrados, las novelas, los poemas cortos o largos, es una característica tan interesante de muchos de nosotros, de muchos seres vivos, de los seres vivos que utilizamos lenguajes articulados o algo parecido para desenvolvernos, y que luego los usamos para fines de diversión o de arte, que si existe algún dios o alguna diosa o un conjunto de dioses, creo yo que o se derivan sus existencias de nuestro lenguaje, o nuestro lenguaje se deriva de sus existencias, porque es de plano algo milagroso. Hay una manera de reconocer este goce que experimentamos cuando escuchamos historias, cuando escuchamos un chisme, una anécdota, un chiste, una adivinanza. Y es biológicamente dentro de nuestro vientre o dentro de nuestro pecho que encontramos o distinguimos una sensación de satisfacción enorme cuando sentimos que ese comediante dio en el clavo con el remate de su chiste, o que ese poeta del siglo de oro o del modernismo hispanoamericano o hispano entendió muy bien la naturaleza de esa fibra que tocó dentro de nosotros, que ese final de una novela que nos llevó meses leer nos deja una sensación de plenitud, de satisfacción con la vida, de curiosidad por seguir adelante, de ganas de seguir viviendo, o bueno, a veces al contrario, que también se da en la literatura. Toda esa experiencia multiplica la vida, es una parte muy importante de la vida, y hay que ejercerla, valorarla, vivirla. No sé cómo le hace a aquella gente que no solo no platica con otros, que yo he sido más o menos así, sino sobre todo que no lee a otras personas. Se me hace, no sé cómo le hagan, no sé cómo se sobrevive sin la literatura. Muchas gracias.
La Hacienda de la Soledad, una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico, está en Amazon.